esa noche tan hermosa que nació el Salvador. Seguimos con la serie de Efesios. Vamos a finalizar la parte comprendida entre los versículos 28 hasta el 33 de Efesios capítulo 5. La segunda parte de amando a su esposa. Efesios capítulo 5, versículos 28 al 33. Antes de eso, permítanme introducir el pasaje de hoy. Otro suceso ocurrió hace 2 noches que parece haber perdido nuestra capacidad de asombro. Según el Diario Libre de ayer, en la madrugada del sábado, una tragedia conmocionó a la comunidad de La Rosa en los Samanés, distrito municipal de Ranchito, este sábado en la provincia de La Vega. En horas de la madrugada, cuando un hombre identificado como Erasmo Restituyo, de 33 años, le quitó la vida a su pareja, Johanna Castillo Pérez, de 30 años, para luego suicidarse. La pareja llevaba más de 15 años de matrimonio, tenía 2 hijos, uno de ellos de apenas 5 años y otro de 11, quienes ahora quedaron al cuidado de los familiares. Celos y alcohol, celebrando el cumpleaños que el día anterior había tenido la esposa. Y a la fecha hay 34 feminicidios o muertes entre parejas en lo que va de año en República Dominicana. ¿Tiene la Biblia algo que decirnos sobre esto? Claro que sí. La Biblia, que nunca pasará, que es pertinente a todo lo que está pasando. Parte del problema es el abandono de Dios y a su palabra. En Efesios 5, 28 al 33 leemos: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a él mismo, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esta es palabra de Dios. Oremos. Oh soberano Señor, qué gran mal ha venido con la entrada del pecado, y cómo, oh Señor, ha hecho tantos estragos en la vida de la sociedad y del mundo. Pero, oh Padre, gracias por Jesucristo, gracias por su gran amor a pecadores como nosotros. Y gracias porque es un reflejo de ese amor, el amor que debe existir entre las parejas, el amor de Cristo por su iglesia. Ayúdanos, Padre Celestial, a modelar, a reflejar ese amor en las relaciones interpersonales, de manera especial en nuestros hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy continuaremos la serie de Efesios y amados esposos con el no menos importante deber y a la vez tan difícil de cumplir, a no ser por la llenura del Espíritu Santo cada día y todos los días de su vida. Vuelvo a insistir que esto viene del versículo 18 del pasaje, donde dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo.
y donde dice que si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, esposas, les va a ser imposible someterse a su marido. Les va a ser imposible hacer como modelar como Cristo a la iglesia. Pero también, esposos, les va a ser imposible, esposos, a ustedes amar a sus esposas como Cristo a la iglesia. Es imposible. Yo vuelvo e insisto, es imposible. Porque es que a veces tenemos la idea que con algunas terapias y algunas cosas los hombres podemos ser diferentes y las mujeres pueden ser diferentes. Pero según la palabra de Dios, si no hay la llenura del Espíritu Santo, es imposible que se pueda reflejar ese deber. Y hemos visto en el mensaje anterior que según el versículo 25 y 26, el esposo tenía que tener un amor sacrificial por su esposa, como Cristo se sacrificó, como cantamos hoy. De ese profundo amor de Cristo, de ese Cordero por el cual nosotros tenemos que darle gloria. Hay que tener un amor, hermano, sacrificial para tú amar a tu esposa. Es imposible amar de una manera como Cristo a su iglesia si no es por la llenura del Espíritu Santo. Además de eso, debemos, según este pasaje de hoy, en dos significados, amar como a tu propio cuerpo. Así que, en primer lugar, y continuando con la serie, la Biblia dice que tu marido, tu esposo que estás escuchando, Dios te dice, ámala como a tu propio cuerpo. Versículos 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amado hermano, ¿qué tanto te preocupas por tu esposa? ¿Cómo lo haces por tu cuerpo? Así como vamos al barbero, ya sabemos cuando estamos colbejú. Hay una hermana que siempre me lo recuerda y yo le agradezco eso. Además de eso, es imposible, así como nosotros nos arreglamos mejor, así como hay hombres que están yendo al salón y al pedicurista, ya hay hombres que están haciendo eso. Y los más jóvenes están buscando un tutorial de cómo arreglarse mejor. Algunos inclusive, ya lo sabemos, van al gimnasio y están en forma y les dan a cada una de las pesas y a todos los demás. Ellos están buscando tonificar su cuerpo. Lo que Dios dice es que, en primer lugar y en una acepción, como tú te preocupas por tu cuerpo, tu esposa debe percibir que eres tan atento, tan compasivo para con ella, como lo eres para sus necesidades y sentimientos al ser ella parte tuya. Esa es una de las cosas que está diciendo el pasaje de hoy. En una interpretación, en medio de eso, yo reconozco que muchos hombres hay una necesidad grande de socializar, de charlar y chatear con amigos. Yo reconozco que hay muchos hombres que necesitan obligatoriamente, usted lo ve, que están buscando siempre con un amigo, o ir el fin de semana, o ir a jugar dominó, o ir a jugar pelota, ir a jugar softball, ir a jugar basquetbol. Ellos no pueden, tienen que socializar obligatoriamente con los amigos. Y si usted viera cómo ellos hablan, se divierten y juegan, usted no pensaría que esa es la persona que está haciendo un monosílabo con la esposa. Usted diría, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa persona que se explaya conversando y dialogando con sus amigos llega a ser un momento que se convierte en monosílabos con su esposa? Y que eso es otra cosa. De hecho, en los bebedores me estaba contando un barbero que ellos no invitan a las esposas.
porque precisamente le va a hacer algo para restringirlos o una serie de cosas y piensan que los amigos que le está aguando el sancocho cuando están llevando a las esposas, a menos que ellas sean una bebedora también. O sea que hay unos problemas grandes, pero con quien dice Dios que debiera existir un mayor y dominante deseo, debe ser con tu esposa, que no debe haber pleitos, enemistades, ni rencor, ni odio, como 1 Corintios 13 menciona lo que debe ser el amor. Nosotros vemos un listado, no tenemos el tiempo de verlo, pero nosotros lo sabemos. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No lleva un libro de cuentas, no guarda rencor. Eso es lo que el amor ágape que menciona el pasaje aquí, con el cual un esposo debe amar a su esposa. Dice Hendrickson, estas acciones expresan las responsabilidades gemelas de proveer para las necesidades de su esposa, ayudarla a crecer y madurar en Cristo, así como suministrar un afecto tierno y cálido para que su esposa tenga comodidad y seguridad. Termina la cita. El pensamiento expresado ahora es que no solo los esposos han de amar a sus esposas con un amor que lleve al sacrificio voluntario, tal como el amor de Cristo para con la iglesia, sino además, al hacerlo así, ellos deben ayudar a sus esposas en el progreso de su santificación, como una parte, como se tratan a sus mismos cuerpos. Indudablemente, eso es una gran responsabilidad. Los esposos deben amar a sus esposas por lo que ellas son y las han de amar hasta el punto de ayudarlas a hacer lo que deben ser. Yo pregunto, amado hermano, ¿qué tan envuelto estás en ayudar a desarrollar el potencial de tu mujer, sabiendo que así como tú te arreglas en tu cuerpo, ella también tiene el derecho y debe ser como parte tuya motivarla a que sea una parte de su propio cuerpo en beneficio para ella misma? ¿Qué tan envuelto, sin forzarla, sin estimularla para que cumpla sus sueños? Yo tengo hay dos sueños que tiene la esposa mía que yo no la tengo todavía en la mente para poder ayudarla a cumplir. Ya ustedes saben, por si acaso me pueden ayudar, está bien. Yo sé que ella quiere pintar y que quiere tocar guitarra. Esas son dos. Yo sé que hay más, pero en medio de todas esas cosas sabemos, y ya yo las tengo en mente, y también teoría, aunque a ella se le ha hecho más difícil el manejar, conducir. Pero saben, sin forzarla, estimularla para que cumpla sus sueños, así como yo tengo también parte de cosas, de trabajos y de pensamientos, así mismo dice la Biblia, ámala como a tu propio cuerpo. En segundo lugar, en otra interpretación de este mismo pasaje, del versículo 30, ámala como lo que ella es, tu otra mitad, tu mejor mitad. Ámala como ella es, tu otra mitad, tu mejor mitad. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿De quién está hablando ahí? Como lo hemos dicho, acerca de Cristo. Pero hay una profunda relación entre Cristo y su iglesia y entre un esposo y una esposa. Lo que dice precisamente es que el versículo 29, que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Según el pasaje de la Biblia, eso tan íntimamente está unida a ti y tu esposa, que ambos forman una unidad, sintiéndola y tratándola como a tu mismo cuerpo, una extensión de tu propio cuerpo, para preocuparte, para cuidarla, para protegerla, para no abusar en ningún sentido de ella, ni utilizarla como un objeto de satisfacción. ¿Dónde está la cena? Tampoco debes descuidarla sabiendo que te has casado con ella. Ah, no, ya ella está, ya yo la tengo segura, entonces no me voy a preocupar para nada. No,
Comenta Hendrickson, no queriendo decir deben amar a sus propias esposas tal como aman a sus propios cuerpos, sino que deben amar a sus propias esposas como siendo éstas sus propios cuerpos. El esposo es la cabeza de la esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, así también la esposa es, en un sentido, el cuerpo del esposo. Tal es la íntima relación que existe entre ambos. Por tanto, los esposos deben amar a sus esposas de esa manera. Gracias a Dios, no hay tantas de la generación anterior, pero de esa generación baby boomers para atrás, pensábamos que con solo darle, me mato como un burro, estoy trayendo la comida aquí, estoy llenando de satisfacción todo en cuanto a lo que ella necesita. Así que, ¿de qué se puede quejar? Pero es que no solo es económico, no solo es comida lo que ella necesita como cabeza, como siendo parte de tu propia extensión. Hay otras áreas importantes por las cuales tu esposa anhela que te preocupes por ella. No es una preocupación que ahoga y persigue con un celo enfermizo de inseguridad, demostrando esa relación, sino una donde la pareja se sienta comprendida, apoyada. Vayan conmigo, 1 Pedro 3:7. Dice el pasaje, 1 Pedro 3:7, vosotros, maridos, igualmente como sus esposas, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay muchas cosas ahí que hay que decir. Una de ellas es que si nosotros no entendemos que nuestra esposa es más frágil, puede ser que ella parezca que es más fuerte, que es la que está resolviendo, que es la que está comprando las cosas, pero ella en el fondo es más frágil, como acorrederas de la gracia de la vida. Ella trajo la vida para que tus oraciones no tengan estorbo. Cuando hay una desconsideración de parte tuya, no tratarla como a tu propio cuerpo, la Biblia dice que tus oraciones no pasan del techo. Pero usted no conoce a mi mujer. Si yo la trato así, cada vez más exigente, si le doy la mano me va a arrancar el brazo. Es posible, pero Dios honrará tu liderazgo conviviendo con ella de manera comprensiva, tratando de comprender sus necesidades y sentimientos y con caballerosidad como un vaso más frágil. Todavía yo estoy como era en el colegio universitario, en la UAS, todavía estoy en Yudelquis 1. Muchas veces me quemo. Por eso la Biblia dice, como dice Martin Lloyd Jones, en la vida, en el espíritu, en el matrimonio, dice él, cito, el esposo debe comprender que su esposa es una parte de él mismo, mi mejor mitad. Como expresa el verso 31, ya nosotros vemos, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso sacado de Génesis 2:24. Y Martin Lloyd Jones sigue. Tu esposa no es solo tu socia, es tu mejor mitad y serán una sola carne. A la luz de esto ya no deberías pensar, dice Martin Lloyd Jones, mire qué profundo, hasta qué profundidad llega. No deberías pensar en singular o individualmente. Tus mayores pensamientos deberían incluir a tu mujer, nunca de manera aislada o separada, como que se cree esta. No. Así que, hermano, cuando estás pensando así, te estás clavando el cuchillo. Estás haciendo no tan solo un daño a tu esposa, a tu familia, sino a ti mismo, puesto que ella es una parte de ti, según Dios. Lo mismo ocurre con tus deseos y anhelos. Carros, relojes, lentes. En resumen, dice Martin Lloyd Jones, nunca ser egoístas. Ahora es difícil
Tengo aquí una compañera. Es difícil cuando tú estás en lucha por vender galones de pintura que tú incluyas a tu esposa dentro del pensamiento. Se hace difícil. Según la idea que presenta esto es que realmente en una forma u otra, independiente de eso, en el día a día mi esposa está entrelazada con mis pensamientos. Y esto implica el principio de separación que aparece en el versículo 31. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cortar el cordón umbilical de dependencia con todos los que antes tenían una relaciones anteriores. Ya sea mamá, papá, hermano, hermana. Cuando un hombre se casa o se une a su mujer, entra en una nueva unidad que rompe con las relaciones anteriores, comenzando una relación nueva y más íntima. Es difícil, estoy hablando de este caso a las mujeres, como tuvieron el privilegio de ser madre, y todos disfrutamos hoy, digo esta semana, de cómo nació Abigail. Es difícil, después que usted tiene esa criatura y que ha estado llorando al lado suyo y usted la ha estado amamantando y todo, es difícil, por no decir imposible, que te digan quien está más unida a ti es tu marido y no tu hijo. Principalmente porque las madres no lo sienten así. Y entonces, algunas veces, por falta de sabiduría, se produce hasta un cierto distanciamiento y celos con respecto al padre. Maridos, sean pacientes. Pero de todas maneras, el caso es que las cosas no ocurren porque se vean así, sino porque Dios las dice. Y Dios dice que tú y tu mujer están en una relación más íntima que con la que tú tienes en tu mamá. Nosotros recordamos una famosa, los baby boomers de allá para atrás. Recordamos una frase muy famosa de un declamador, no sé si era el indio araucano, quién sé yo, que le decía a la mujer, esta me crió y me formó y a ti te encontré en la calle. No sé, algo así, que se recuerdan ustedes, algo de eso. La idea era que por el matriarcado pensamos que nuestra mamá es más importante que nuestra esposa. Y según Dios, no. Cada quien tiene su lugar, pero la relación más íntima es con tu esposa. Conozco familiares que han puesto tierras a nombre de la familia, ocultándole a su esposa la situación. Hay esposos que queriendo mantener a la madre sin hablar con su mujer, sin llegar a ningún tipo de acuerdo, imponen tierras a nombre de ellos, desvían fondos y ocultan el hecho. Para Dios es el hecho aborrecible de mal representar la relación de Cristo y la iglesia. Ay, que si yo le digo eso, mira, me arma una. El asunto no está en armar, que arma. Dios dice, hay que poner las cuentas claras. Ella es la parte tuya, la extensión tuya, tu mejor mitad. Es con ella que tú tienes que jugar, si se pudiera decir, el juego de dominó o las cartas. Es con ella. Yo reconozco que es difícil, porque algunas veces, por las esposas tener un mejor modo de comunicarse y por facilidad de palabras, muchas veces nos arrinconan contra la pared y nos hacen herir, nos sentimos tristes, nos sentimos mal, que hablen así de nuestros familiares o de algún tipo de cosa. Pero eso se debe al defecto del pecado, de un pecador reaccionar pecaminosamente ante formas pecaminosas con que el otro nos trata. Pero eso no quita que tú debes amarla como a tu mismo cuerpo.
como a la extensión de tu propio cuerpo, como a tu otra mitad y tu mejor mitad. Por último, ámala para bien representar un misterio, el de Cristo con la iglesia. Versículo 32. Dijimos, ámala como tu mismo cuerpo. 2, ámala como una extensión de tu propio cuerpo. 3, ámala para bien representar el misterio de Cristo y la iglesia. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En la Biblia, un misterio es una verdad que no podríamos entender a menos que Dios la revele. Repito otra vez, un misterio no es algo que se quede en el aire, no. Es una verdad que no sería revelada, no podríamos llegar a esa conclusión nunca, a menos que Dios la revele. Así que, ¿cuál es ese misterio que el versículo está diciendo? No es la unión del hombre y la mujer, que aparece el versículo 31. Por eso dejará el hombre a su padre y su madre. Se unirá a su mujer y los dos serían una sola carne. No, no es ese, porque eso fue en Edén revelado. ¿Cuál es el misterio entonces? El misterio revelado miles de años después es que el matrimonio aquí en la tierra es una tipología de la relación de Cristo con la iglesia. Ese es el misterio. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Tú y yo como esposos, esposas, reflejamos, somos la sombra que representa de manera fiel, si lo hacemos bien, con imperfecciones o una burla, una caricatura cruel cuando nos estamos peleando sin llegar a acuerdos de la relación con Cristo y la iglesia. Por eso te urjo, hermano, amado hermano, ese es el modelo que debemos imitar. Más aún, que tú fuiste hecho hijo de Dios, una representación en miniatura, una representación en pequeño de la belleza de la relación de Cristo y la iglesia. Todo matrimonio es eso. Por eso es que, entre otras cosas, no va a haber matrimonios allá en el cielo. O sea, no se van a casar, ni se van a dar el casamiento. Lo que estamos reflejando aquí es la relación de Cristo y su iglesia. Lo que va a haber es una boda allá, la boda del Cordero, donde sí nos vamos a casar con nuestro novio Jesucristo. Así que, en medio de estas cosas, a manera de aplicación, yo voy a dar el último punto: ámala y aplica. En primer lugar dijimos, ámala como tu mismo cuerpo. Segundo, ámala como una extensión de tu propio cuerpo. Tercero, ámala como una representación del misterio de Cristo en la iglesia. Y en cuarto lugar, ámala y aplica esto. SPC, sí, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y, en resumen, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a él mismo, como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Este mejor comentario aparece otra vez de una manera diferente en un pasaje paralelo, Colosenses 3:19. Colosenses queda 2 libros más adelante y en eso dice Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos. El peligro es de asumir una actitud dominante. Y si no sienten autoridad, si no sienten respeto o seguridad, tristemente se traducirá en una violencia doméstica, ya sea por voz, ya sea por reacción, ya sea por
física. El antídoto es: cada uno ame también a su mujer como a sí mismo. En asuntos como estos, la fe cristiana hizo tambalear al mundo antiguo, conquistándolo durante el primer siglo. Y actualmente no hay terapia, hermano, no hay tutorial que resuelva y transforme las relaciones, sino Jesucristo y su glorioso evangelio. El evangelio para inconversos y para cristianos, que somos pecadores, que por eso reaccionamos pecaminosamente ante formas pecaminosas con que nos tratan, que decimos para malo, malo en medio, y reaccionamos, y con eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Y lo vemos cada día en los feminicidios y en las cosas que aparecen, las relaciones bruscas, las respuestas demasiado violentas con que cada uno trata a su cónyuge. Pero Dios, ese es el evangelio, Dios amó tanto a la humanidad que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él te llama a confesar tus pecados, a ir a la cruz, a pedir perdón a Él y a tu pareja, viviendo la llenura del Espíritu Santo. No se puede hacer solo. Romanos 8, 13 al 14, llévate eso, hermano. Romanos 8, 13 al 14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu, necesitas la ayuda de Dios, Espíritu Santo, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Hoy estuvimos hablando de la seguridad de la salvación y también de cómo hay personas que tienen vanas esperanzas, porque están basados en que hicieron una profesión un día, levantaron la mano. Hasta mira, algunos dicen, mire cómo me engranojé. Yo me engranojo todavía mencionándolo. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Solamente si has nacido de nuevo y si eres guiado por el Espíritu de Dios. Eso es que te dice, Él mismo te dice y te asegura que tú eres hijo de Dios. Amado hermano, evalúa qué tan empeñado estás en el corte de todas las dependencias que interfieren en tu matrimonio. Vas a tener que pensar. Eso va a exigir hasta cierto malestar e enemistad por hablar otra vez con mamá, con cualquiera de los familiares, por compenetrarte, dedicarte e integrarte a la unidad de tu mejor mitad, de tu esposa. Debes afirmar y salvaguardar tu nueva condición. Debes defender a tu esposa contra cualquier interferencia de parte de tu madre o de tu padre. Debes decir, como el Salmo 139, 23 y el 24, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hay que pedirle al Espíritu Santo que lo examine, que le haga una radiografía de las circunstancias. ¿Estoy yo de verdad amando a mi esposa sacrificialmente, como Cristo a la iglesia, amándola como mi propio cuerpo? ¿Estoy amándola como una extensión de mí mismo? ¿Estoy amándola representando el amor de Cristo a la iglesia? Una buena ayuda, todo lo que manejamos o conducimos carros lo sabemos, y los otros también lo saben por educación general, que todos tenemos puntos ciegos. Eso quiere decir que debemos mirar a los espejos retrovisores, debemos mirar también al espejo de adelante, porque, y aún así algunas veces hay que hacer otra cosa, porque es que es tanto los peligros. Por eso necesitamos la ayuda de nuestra mejor mitad. Hay que preguntarle a la esposa. Ay, si yo le pregunto a ella. Conversa con ella, pregúntale sinceramente. Tú percibes que te estoy dando honor como un vaso frágil.
¿Están percibiendo tus hijos esa preferencia única, singular a tu esposa? Hay que preguntarle a los hijos con sinceridad. Sobre todo, ya los que estamos llegando a, ¿cómo se llama? Al nido vacío, nos damos cuenta que solamente al final nos ha quedado la mejor compañera que estuvo con nosotros desde el principio. Los muchachos se van y nos van a decir, yo no te pedí que te aferraras a mí para sobrevivir en el matrimonio. Con ese mejor amigo es con quien te vas a quedar. Con esa mejor amiga, con esa mejor mitad es que te vas a quedar. Es por eso que tristemente muchos divorcios, después de tantos años de casado, lo único que los unía eran los hijos. Pide perdón, toma la determinación de cambiar de rumbo. Hay esperanza en Dios para ser el Dios, el que Dios y tu esposa necesitan. No seas orgulloso, dedícate con empeño con la ayuda del Espíritu Santo. Quiero hablar breve a las esposas porque aparece el versículo 33. La mujer respete a su marido. Ya lo hemos hablado el 23, 22 en adelante. Amada hermana, toma en serio el papel de respetar y resaltar, destacar a tu marido para ayudarle. Vuelvo a recordarte que tu esposo necesita que fortalezcas su liderazgo como cabeza de familia. No lo sabotees con tus comentarios y medidas delante de tu familia, de tus hijos, ni aún delante de él. Recuerda cómo Sara pensaba, le decía a Abraham, pensaba de Abraham como Señor. Eso ni siquiera se lo dijo, lo pensaba. Estimula sus progresos, aunque mínimos, como el reto de 30 días de Nancy Lee de Mosen, aviva nuestros corazones. Hay que estimular. No sabes que saboteando la autoridad de tu esposo, hasta con el famoso, los chuipitis, toda la cosa, estás serruchando el árbol donde él necesita para poder amarte y poder darlo todo por la familia. Aquí hay muchas abuelas, hay madres y hermanas maduras. Yo les digo, hermanas, enseña, madura y modela ese amor a las que van subiendo. Tito 2, 3, 5 es un pasaje, si pueden buscarlo. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. No calumniadoras, no diábolos, eso es lo que dice literalmente, no diábolos en griego. No esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. Aquí el orden, la Biblia, los órdenes son muy especiales. No dicen que amen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos y después a su marido. Es así que dice. A sus maridos, primero. Es natural y es normal que amen a sus hijos. Pero amar a sus maridos y a sus hijos. Eso es lo que pide la palabra de Dios. Hermanas, necesitamos, yo sé que muchas de las jóvenes, jovencitas, no quieren escuchar el consejo. Pero hay algunas veces que hay que hablar al corazón y buscar el momento, hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hijo de cristiano, amigo que nos escuchas, ven a Cristo para que sean borrados tus pecados. Tu mayor necesidad no es un compañero, sino que estés en paz con Dios. Él envió a su Hijo para hacer las paces con el pecador y pide que te arrepientas y creas en aquel que vivió y murió para reconciliar al pecador con la justicia de Dios. Y solo pide que te arrepientas de vivir de espaldas a Él y creas en el Señor Jesucristo y seas salvo. Oh, no deseches la invitación del que te llama hoy. Que el Señor tenga misericordia de ti. Oremos.
Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias por Jesucristo. Qué maravilloso Salvador. Qué gran esposo. Qué gran cabeza le has dado a la iglesia. Oh Padre Celestial, te necesitamos desesperadamente. Necesitamos de tu espíritu para poder amar a nuestras esposas como Cristo a la iglesia. Y necesitamos tu espíritu para que las esposas estén sujetas como la iglesia a Cristo. Oh Señor, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero gracias por darnos a Jesucristo y gracias por la ayuda de tu espíritu para poder vencer. Ayuda a que cada día haya más parejas cristianas que modelen el amor de Cristo y su iglesia. En el nombre de Jesús.